Dios le bendiga y le guarde en gran manera, como de costumbre, aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios, con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Hoy queremos, ¿verdad?, que como de costumbre se suscriba si no se ha suscrito, que comente, que le dé like, que lo comparta por todas sus redes. Y dicho sea de paso, pues vamos a, especialmente en el estado de WhatsApp, en Facebook, Instagram, X y todas sus redes, con todos sus amigos y grupos. Hoy tenemos un tema interesante sobre lo que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Entonces, vamos a mencionar algunos tópicos de lo que es el liderazgo, cómo debe ser. Y si usted tiene una discrepancia o contradicción sobre eso, apreciamos su comentario, así como si usted está de acuerdo y qué podemos mejorar para el liderazgo, pero también para el canal, si usted tiene alguna sugerencia. Entonces, dicho sea de paso, vamos a ver nuestras redes. Bueno, aquí estamos de nuevo. Entonces, le comentaba sobre lo que es el liderazgo. Hoy en día se está haciendo falta mucho del liderazgo, pero el liderazgo, no todo el mundo está hecho para el liderazgo, pero sí se puede preparar para el liderazgo porque todos tenemos la herramienta para que sea, pero tenemos predisposición para ciertas actitudes, para ciertas cosas, para ciertos desempeños que nos son más fácil de resolver. Por ejemplo, hay personas que son increíbles creando, hay personas que son increíbles sirviendo, hay personas que son increíbles eh, resolviendo en el sentido de la dirección, de dirigir. La persona que puede ministrar los talentos de otra persona. Y como el apóstol Pablo dice claramente que no todo es, somos cabeza, ni todos somos oídos, ni todos somos nariz, ni todos somos boca, sino que los miembros son diferentes y todos los miembros son un solo cuerpo. Amén. Entonces vamos a ver qué liderazgo se necesita en la iglesia del día de hoy. Pero primero vamos a leer la palabra sin antes continuar en Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mientras tanto, bendecido sea el Señor y vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, usted que siempre ha sido bueno,
Le pedimos que sea usted, Señor, glorificándose de una manera especial y hablando, Señor, a esta audiencia. Gracias, Señor Dios de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues, mis amados, pues queremos comunicarle que Dios le bendiga, varón. Pues queremos comunicarle que hoy en día en la iglesia de Cristo, como en todo cuerpo institucional, necesita de cierta organización, pero no estamos hablando de las que ya están organizadas, de las que no, sino, ¿verdad? Que a veces se pueden dar temas y se han escuchado escándalos, pero la Biblia nos dice que tenemos que ser sobrio, amador, o sea, de amar al prójimo, ser marido de una sola mujer, es en el caso del varón, porque en el caso de la hembra, esposo de una sola, de un solo hombre o de un solo marido, que sus hijos anden a la derecha. Esto no quiere decir, lo ideal sería que sean creyentes, fieles, que sean siervos y siervas de Dios, llenos del Santo Espíritu de Dios, pero sabemos también que cuando la persona llega adulto y tiene una vida independiente, pues opta por hacer lo que bien le parece. Otra cosa es que si toma el camino errado, el camino de la perdición, esas son cosas de ellos. La idea, lo de nosotros es orar, hablarle de Dios, aconsejarlo hasta donde Dios lo permita, porque ya son vidas independientes. Ahora, mientras están en la casa, tienen que ser sujetos, que no es verdad, que se ve bien, ni que es correcto tampoco, que los hijos míos, Dios me libre, estén haciendo y deshaciendo por ahí, andando en cosas deshonestas, viviendo bajo mi techo, comiendo el pan que me da el Señor, desobedeciéndome, haciendo de que para yo ir a la iglesia a corregir o a enseñarle a otro cómo conducir su familia. No tendría dignidad. Sería falta de integridad para poder enseñar a otros. Y eso se da también en el caso de los psicólogos. Hay psicólogos que tienen sus hijos que eso da pena, que se han casado 2 o 3 veces y ningún matrimonio le ha funcionado, pero son los mejores enseñando. Esto no quiere decir que sean todos, digo, hay de ellos. Hay orientadores, hay coaches que son muy buenos enseñando, pero no se pueden enseñar a sí mismos. Entonces nosotros tenemos que comenzar por nosotros y enseñar. A la iglesia no se va a corregir, muchachos. A la iglesia se le va a decir, tanto al niño como al padre y a toda la audiencia y a la madre y a los hermanos, que es pecado, qué se debe hacer, qué no. Los niños se educan en la casa, se disciplinan en la casa, para que cuando lleguen a la iglesia, pues no haya que estar con corredera atrás de ellos, ni esto, ni... No, no, no. El niño llegó, se sentó, tiene sueño, que tiene hambre, se le debe dar comida antes de llegar a la iglesia. Pero usted sabe que muchacho es muchacho, y un muchachito, digamos, 4 o 5 años de menos, le da hambre, aunque haya comido antes de salir, entonces se sale prudentemente y se le alimenta, no se le debe maltratar, de que aguante hambre. Ahora sí, ya usted sabe que es una malicia del enemigo, que el muchacho se está dejando usar, pues entonces se toman otras medidas. Amén. Entonces, dice que no sean contumaces, que no sean amadores de sí mismos. Y aquí hay algo que dice que sean dueños de sí mismos. No es que sean orgullosos. Cuando dice dueño de sí mismo, se está refiriendo a que ande en su pleno juicio cabal y entienda quién es. Como dice el apóstol Pablo, que nadie tenga en sí
mayor estima del que deba tener, pero también dice que tampoco que se crea muy grande, ni que tenga menor estima de sí mismo, sino que piense de sí mismo con cordura. Y el liderazgo que se necesita hoy en la iglesia es que dé ejemplo. Yo no debo andar por ahí como un cualquiera, y soy cualquiera porque no es que soy la excepción, pero que no debo cualquierizar la imagen que represento del evangelio. Yo debo andar humilde, pero con una prudencia, con altura, con decencia, con respeto. Debo mostrar el ejemplo fidedigno de lo que es un cristiano. Que el que anda bebiendo por ahí, que el que se anden drogando por ahí, que el que anden en prostitución, homosexualidad, lo que sea, desee, anhele que cuando sea cristiano pueda decir, yo quiero ser como ese varón o como esa sierva. Porque a veces nosotros estamos en el evangelio siendo piedra de tropiezo, que no queremos salvarnos nosotros, pero tampoco permitimos con nuestro ejemplo que otro entre. Y eso no es excusa para que Dios le diga a aquel si no se arrepiente, no, porque lo que pasa es que yo estaba viendo al varón que era así, yo no, que para yo ser como él mejor no era. No, 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 eso no es excusa, pero sí puede ayudar a ser piedra de tropiezo para que esa persona no llegue al reino de los cielos o a la iglesia, dicho sea de paso, y por consiguiente al reino de los cielos. Entonces Dios quiere personas que el pastorado tenga unción, que esté lleno de Dios, que sea dueño de sí mismo, que sea buen administrador, que sea una pareja como al principio Dios la quiso, un hombre y una mujer, que sus hijos anden adecuadamente, que anden de manera formal, que se comporten como cristianos, que hablen como cristianos, que no entren en todas las conversaciones. Y que donde hayan conversaciones maliciosas y dañinas de doble sentido, que se aparten de esos lugares de ser posible, porque si usted va a un elevador y usted va ahí adentro, usted no se va a tirar a mitad de camino, pero por lo menos donde le sea posible. ¿Qué queremos con esto? Es que la iglesia se desligue del mundo. Yo debo andar prudentemente, mi esposa tiene que andar prudentemente. Yo no soy pastor, simplemente soy un siervo de Dios que se congrega en una iglesia, que ha sido parte del liderazgo, y he tratado de dar la mejor versión de mí para cumplir con lo que se me ha delegado. Gracias a Dios, todo el tiempo que he tenido en el evangelio, Dios me ha permitido ser parte del liderazgo y gracias a Dios hemos quedado bien. Pero cada día uno tiene que aprender. Cada día uno tiene que renovarse en el Espíritu Santo de Dios, también buscar conocimiento, estudiar libros. Por ahí están Los Generales de Cristo, que es un libro hermosísimo, Evangelista de Sanidad, y hay otras versiones. También está por ahí el Mártir de las Catacumbas, y así sucesivamente. Y nosotros debemos estudiar la historia de la iglesia para que nosotros pongamos los pies en la tierra, porque hoy en día el ser evangélico, el ser cristiano, el ser pentecostal es muy fácil. A nosotros se nos prestan medios de comunicación, a nosotros se nos invita a lugares políticos. Ahora, esto no quiere decir que nos liguemos a la política, andar haciendo campaña y esto. Ahora, desempeñar un cargo político no es pecado, pero que no nos podemos corromper con la política. Dicho sea de paso, hay ministros que están ocupando cargos políticos, funciones en el gobierno. Dios lo ayude a seguir representando el evangelio allí con altura, sin contaminarse, sin hacer lo incorrecto, sin salir señalado. Porque el apóstol Pablo en la Biblia nos dice que debemos ser cartas leídas, transparentes. Dice un dicho por ahí, un dicho antiguo, que dice que la mujer del presidente no solo debe ser seria,
sino también parecerlo. La mujer de un pastor o el esposo de una pastora o de un líder no debe ser solo serio, no debe ser solo evangélico, no debe ser solo cristiano, no debe ser solo creyente, sino también tiene que parecerlo, demostrarlo, porque yo no hago nada con ser un cristiano y parecer un delincuente. Porque ¿qué es lo que va a aprender de mí el que me vea? ¿Qué va a representar? ¿Qué voy a representar si lo que estoy transmitiendo es diferente a lo que yo digo que soy? Entonces, en el liderazgo, eh, tanto el hombre como la mujer debe vestir con pudor y modestia, como dice la Biblia. No debe andar en borrachera, no debe andar en vicios malos ninguno, en sustancias alucinógenas, no debe andar chismeando, no debe andar en fornicación, ni en adulterio, ni en nada de esas cosas. Ahora, el pastor o la pastora, que su pareja le haya sido infiel, se haya apartado por allá, hay cosas que se escapan de nuestras manos, ¿verdad? Debemos tratar de evitarlo por todos los medios para dar el mejor ejemplo, pero de ser así, debemos de irnos a la presencia de Dios. Ese pastor o esa pastora puede seguir desempeñando el cargo, desempeñando su ministerio, pero por la pareja, por ser pareja, no tiene ningún derecho a participar del altar. Si no da una evidencia del testimonio de Dios, la presencia de Dios en la vida, aunque sea esposo, esposa, hijo, hija de una pastora, de un pastor, de un líder, esto no le da derecho. Quien le da derecho a cada creyente a participar en el altar es Dios, cuando lo llena de su Santo Espíritu y lo sella con el sello salvador mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De manera que esto es lo que avala la autenticidad y el derecho de poder participar del altar. Por ejemplo, vemos un muchacho cuando David traía el arca hacia el tabernáculo que preparó para Dios, para el arca de Jehová, Dios. Y el arca, cuando la llevaban, se iba a caer y un joven con toda la buena intención, este joven llamado Usa, la agarró por un lado para que no se caiga y ahí mismo Dios lo mató. Este muchacho era ladrón, este muchacho era un delincuente. A lo mejor no, la Biblia no nos dice que era una persona de mala calaña, pero nos dice que Dios lo mató, porque él no estaba preparado ni debía tocarla, aún se fuera a caer. Oiga, qué sencillo. Ananías y Zafira vendieron sus propiedades para darla en donación común con los hermanos, pero después como que le dolió en su corazón el darlo todo y dijeron, bueno, vamos a quedar con una parte y vamos a entregar la otra. Entonces van allá donde los apóstoles y le dicen, no, mire, tenga. ¿Y qué fue? Y en esto fue lo que costó la propiedad. Sí, sí, mira, ¿por qué me miente a mí? Y primero fue el marido y luego fue la mujer y ambos murieron. Y esto no fue en el Antiguo Testamento, esto fue en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Pero ¿qué hay otro? Dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, fueron al altar a preparar sacrificio. Y el fuego que se armó allí agarró, los quemó porque presentaron fuego extraño y Dios se airó y los mató. Entonces, Dios no se ha ido del altar. Dios está ahí. Dios lo que está extendiendo su gracia y su misericordia. Pero tenemos que no abusar de eso, sino que prepararnos para participar, para actuar en todas las actividades, para actuar con cordura, con respeto, con amor, en santidad, en obediencia a Dios. Así es que ninguna persona que no esté apto debe participar en el altar
Esto no quiere decir que la persona que esté mal sea una persona odiosa, sea una persona que roba. No, 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 no. Hay cosas sencillísimas por las cuales una persona no debe estar en el altar de Dios participando. Por ejemplo, en la iglesia donde yo me congrego, ahí está prohibido que la sierva de Dios ande en licras, en pantalones, o se maquille, se ponga aretes, se ponga todas esas cosas que simplemente son vanidad. Los varones no deben salir sin camisa afuera, no deben andar con pelada caliente, con tinte, con qué sé yo qué, con... No, 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 nada de eso. Debe andar, sí, bien representado, un hombre serio, responsable, que no solo debe de serlo, debe también representarlo. El que un joven se haga una pela caliente, eso no está diciendo que sea un delincuente. El que se haga un tatuaje, eso no dice que sea un delincuente. Eso no significa. Pero cuando usted ve una persona de una manera representativa y una persona de esa forma, usted se hay una impresión distinta. Y usted dirá, no, pero eso no es nada. Porque eso no, porque hay gente que se viste bien, que son delincuentes, que son ladrones, que son estos. Usted ha visto un profesional de mercadeo que llega a Totraposo y como quiera presentar su producto a una tienda o a un negocio. No. Usted ve un médico que va a solicitar un trabajo a una clínica o a una corporación y llega a Totraposo. No, porque la impresión vale. Incluso si usted va a buscar trabajo, y usted va bien montado, bien vestidito y esto, y aparte de su currículum, usted tiene una buena presentación y una buena eh, eh, forma de hablar, a usted lo tratan distinto, inclusive puede hasta alcanzar un cargo más alto antes de entrar por la entrevista. Así es que para nosotros presentar el evangelio, primero tenemos que estar llenos de Dios, obviamente, pero también tenemos que estar bien representados por dentro y por fuera. Así que mis hermanos, vamos a leer parte de la cita bíblica para refrescar. Dice, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, es decir, que no se ande borrachando, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, es decir, que anda en su pleno juicio cabal, retenedor de la palabra fiel tal como se le enseñó, es decir, que no ande con doctrinas erradas, que no ande con herejías por ahí, porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente los de la circuncisión. Aquí se está refiriendo a un grupo de judaizantes, pero dice mayormente, porque esos eran los más que estaban tratando de luchar contra el cristianismo para entrar lo de la circuncisión, que antes fue dado por Dios, pero mediante el sacrificio de Jesucristo, todo eso quedó abolido. Entonces, Dios pide que seamos circuncidados del corazón, que nuestro corazón sea transformado, que sea quitada todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.